Bien, pues, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos de nuestra necesidad de la ayuda de Dios para poder tener oídos para oír su palabra, abrazarla y llevarla a la práctica? ¿Necesita usted de la ayuda de Dios para eso? Lo necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo a los que le escuchaban, el que tenga oídos para oír, que oiga? Y lo que Él quería decir a través de esto es, pues no haciendo alusión al sentido del oído, físicamente hablando, ¿verdad? Sino presten atención para llevar a la práctica lo que les estoy diciendo. Entonces, así como la gente de su tiempo batalló, ¿verdad? En su momento al escucharle decir las verdades espirituales que Él enseñó para abrazarlas, pues en nuestros días el ser humano sigue siendo ser humano, ¿verdad? Y sigue resultándonos en momentos difícil el hecho de escuchar la palabra y no ser solo oidores, ¿verdad? Olvidadizos, como dice la Escritura, sino hacedores. Entonces, en eso radica toda la diferencia. La palabra enseña, ¿verdad?, la parábola de la casa construida sobre la roca, que el hombre prudente fue el que edificó, y del insensato que edificó sobre la arena. Y si usted ha observado con atención, se habrá dado cuenta que la diferencia entre el uno y el otro no era que uno sabía y el otro no. La diferencia fue en que uno puso por obra y el otro no. Los dos sabían, los dos tenían la misma información, pero uno lo llevó a la práctica y el otro desechó eso. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche, ¿le parece? Señor, queremos darte gracias nuevamente por la misericordia que nos muestras al darnos, Señor, el alimento espiritual que tú sabes mejor que nadie, Señor, cuánto necesitamos. Muchas gracias por tu bondad en ellos, Señor. Gracias por proveernos con la abundancia con la que lo haces, y estamos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda. Sabemos que no se trata solo de acumular información en nuestra mente, que no se trata solo de saber más, Señor, sino de atender a tu instrucción, a tu consejo, para poder ser bendecidos, Señor, al momento de implementarlo, para ser bendecidos, Señor, con nuestra obediencia a ti, y sobre todas las cosas para glorificarte, Señor. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de quienes estamos aquí, que sea, Señor, la provisión de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, dándonos un entendimiento, Señor, claro, y también la fuerza, la gracia necesaria para poder ser hacedores, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, pues, tengo una pregunta para usted que está aquí. La pregunta, o para cada uno, ¿verdad?, de los que están aquí, es: ¿cuántos están convencidos de que Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros y a través de nosotros? A ver, levante su mano si está convencido firme, plenamente de eso. Bueno, ahora, ¿sabe usted qué puede estorbar y ser un impedimento para eso? ¿Qué puede estorbar y a tal punto, en tal medida, que sea un impedimento para que Dios haga en mí y a través de mí lo que Él quiere hacer? Pues lo voy a dejar con esa pregunta, ¿verdad? El día de ayer que estábamos con las mujeres pudimos interactuar un poquito más, pero ahora me pusieron un poquito más lejos. Entonces, no se crea, es por cuestión de tiempo, ¿verdad?, para poder avanzar más rápido, pero será bueno que la respuesta a esta pregunta usted la tenga ahí, ¿verdad?, en su mente, y a ver si ahorita que yo le dé la respuesta coincide con lo que usted consideró. La respuesta es nuestros pensamientos. Sí, los argumentos que forman parte de nuestra manera de pensar. Eso puede ser un estorbo
a tal grado que nos impida que Dios haga lo que quiere hacer en mí y a través de mí. Entonces, pues así de serio es, ¿verdad? Y se lo voy a comprobar con solamente 2 ejemplos de la palabra de Dios. Podríamos mencionar muchos, pero solo voy a traer a memoria 2 ejemplos. El primero de ellos, usted recordará, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra llevando a cabo su ministerio, la palabra nos dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando enfermos en todas partes, ¿verdad? Incluso la Escritura nos enseña que si se hubieran escrito, si se hubieran registrado todos los milagros que Él hizo, no cabrían en el mundo la cantidad de libros, ¿verdad? O sea, tenemos en la palabra de Dios una mínima parte de lo que Él hizo. Sin embargo, hay un lugar en donde nos dice la palabra que Él no pudo hacer casi ningún milagro. ¿Se acuerda qué lugar fue? No. Recuerde, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra que fue ahí en su propia tierra, ¿verdad? Es decir, más bien en Nazaret, que fue el lugar donde se crió, en donde la gente lo conocía, en donde lo relacionaba con, este es Jesús, el hijo del carpintero, ¿verdad? Y estas son sus hermanas y sus hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que esos argumentos en la mente de las personas fueron un impedimento para que ellos recibieran los milagros de Jesús. ¿Sí? Aunque sabían que Él los estaba haciendo en otros lugares, ¿sí? Aunque ellos tenían información acerca de que Jesús estaba obrando cosas, su manera de pensar con relación a Él y a su familia fueron un estorbo para que entre ellos, así como en otros lugares, pudiera Jesús hacer todo lo que Él deseaba hacer. Y bueno, otro ejemplo, ¿cuál fue en el caso de los israelitas que Dios sacó de Egipto el impedimento para no tener posesión de la tierra prometida? Quiero poner a pensar ahí tantito, ¿verdad? Sí, si usted recuerda, hubo toda una cantidad de personas a quienes Dios sacó de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Sacándolos a libertad de la esclavitud. Se dice que alrededor de 2 millones de personas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ellos, Dios los sacó no para que se quedaran en el desierto, sino la promesa era llevarlos precisamente a la tierra prometida, ¿verdad? Y hubo algo que fue un estorbo en el caso de ellos, un impedimento que evitó que Dios cumpliera su promesa con ellos. Espero que esté trabajándole ahí el hámster, como decimos en México, no sé si aquí digan así, pero bueno, recordando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña el relato bíblico? Nos dice la palabra de Dios que esa generación que Dios sacó de Egipto es la generación que experimentó el poder de Dios como ninguna otra antes ni después. ¿Sí? Ninguna otra generación ha visto el tamaño de los milagros de Dios que ellos vieron, hermanos. Sin embargo, los argumentos que 10 de los 12 espías dieron, ¿sí? Cuando enviaron a espiar la tierra, lo que ellos transmitieron, las ideas, los argumentos que 10 de esos 12 comunicaron al pueblo de Israel, fueron un estorbo en la mente del pueblo para creer que Dios les daría en posesión la tierra que les había prometido. Y se perdieron de eso. ¿Por qué? Por lo que había acá en su cabeza, que fue un estorbo. Entonces, hay murallas de resistencia en nuestra mente, hermanos, y esas murallas, así como las de Jericó, necesitan ser derribadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas murallas mentales? Pues bueno, son razonamientos, son argumentos que son contrarios a la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 16, si gusta solamente anótelo, voy a citar solo parte del versículo. Nos dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? Recuerda eso, ese es
no es el único lugar de la Escritura donde Dios nos habla acerca de esto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, al mencionarlo ahí en Romanos, no estaba atacando a la inteligencia, hermanos, sino al intelectualismo, ¿sí? A esa actitud de arrogancia, de altivez, que hace que pensemos que sabemos más que Dios y que nuestra lógica es mejor que la suya. Porque no lo decimos de esta manera, pero luego actuamos conforme a esto, ¿verdad? Y bueno, es esta la razón por la que usted y yo necesitamos una mente santa, ¿sí? Y este es el título de esta enseñanza para aquellos que anotan, una mente santa. Usted sabe que el tema de base, ¿verdad?, de las enseñanzas de toda esta semana es la santidad, el hecho de que hemos sido apartados, ¿sí?, para Dios y por Él. Y vale la pena mencionar que la palabra santo o santa en el caso que estamos aplicando, ¿verdad?, hablando de una mente santa, no solo significa apartada, y ayer lo comentaba esto con las mujeres, ¿verdad? Si no, por causa del tiempo no voy a ahondar, no voy a dar toda la definición de la palabra santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted gusta saber más acerca de esto, pues puede ver esa grabación, pero la comprensión tradicional de apartado o separado es solamente un significado derivado y no el principal. Y lo que veíamos es que, en resumen, lo que engloba, ¿verdad?, lo que significa la palabra santo o santa es característicamente piedad. Esto quiere decir obediencia a Dios de corazón, ¿sí? Un corazón inclinado al Señor para obedecer aquello que Él nos dice. Eso tiene que ver con el ser santo o santa. Es una obra que Dios hace en nuestras vidas, pero también es nuestra respuesta a la iniciativa de Dios. Entonces, pues bueno, estamos hablando de argumentos, ¿verdad?, de murallas que tienen que ser derribadas, y quizás usted tiene claro lo que significa la palabra argumento, pero por si no fuera así, un argumento es un razonamiento o un pensamiento, ¿sí? Algo que está en nuestra mente, ¿verdad?, y que, pues bueno, transmitimos o hacemos evidente a través de palabras o de acciones. Y le voy a poner un ejemplo muy claro acerca de argumentos que luego tenemos, ¿verdad?, o personas cercanas a nosotros pueden tener, y que es un ejemplo de murallas que necesitamos derribar, si es el caso nuestro. Los argumentos del materialismo, ¿sí?, que forman una fortaleza en la mente de muchos, aún no solamente gente del mundo, sino también gente que ha conocido a Dios, que ha sido rescatada por Él, que hemos sido salvados de la consecuencia justa que merecían nuestros pecados. En la mente de muchos creyentes hay fortalezas como esta que le menciono, del materialismo, y ideas, pensamientos, razonamientos como el de debes tener una carrera universitaria, una casa en X lugar, cierto tipo de auto, una cuenta de banco abultada y todos los juguetes que se te antojen. Porque no lo decimos así, hermanos, ¿verdad? O sea, se supone que juguetes es para los niños, pero la realidad es que también hay juguetes para los niños grandes y las niñas grandes, ¿verdad? Mucho más costosos que los de niños, pero la idea del materialismo es que debes de tener todos los juguetes que se te antojen, porque solo entonces vas a ser alguien en la vida, ¿sí? En esta mentalidad, los bienes materiales son sinónimo de felicidad, de estatus, poder, comodidad, paz, plenitud, descanso, entre otras cosas. Y pensamientos como estos llevan a muchos a tener temor de pasar necesidad, ¿sí? Es algo que les angustia sobremanera el considerar que algo me pueda hacer falta, ¿verdad? Que esté yo en necesidad. No, eso es lo peor que me podría pasar en esta vida. Y lo que le mencionaba yo hace un momento acerca de una casa, ¿verdad?, un auto, una cuenta de banco, ciertas cosas que pueden hacer nuestra vida más cómoda,
no que sean malas en sí mismas, hermanos, no ese es el punto. Lo malo radica en que se le asigna a todo esto el poder de proporcionar al ser humano lo que solo Dios puede dar. Que luego asociamos con esas cosas el hecho de que si lo tenemos, entonces vamos a recibir lo que necesitamos, cuando la realidad de las cosas es que es solo de Dios de quien puede venir esa plenitud, ¿verdad? Esa paz, etcétera. Entonces, el problema está en que se hace de esto un ídolo, ¿sí? Se ponen los ojos, se pone la esperanza, se deposita la confianza en que cuando yo tenga, en que cuando yo sea, cuando yo logre, entonces voy a estar bien, entonces voy a ser feliz, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a terminar alguien que piensa de esta manera conduciéndose? ¿Cómo es que va a llevar a la práctica cosas, alguien que tiene estos argumentos en su cabeza? Pues son muchas las cosas que pueden suceder, pero alguien con fortalezas de este tipo en su mente, no le importará vender sus convicciones, pisotear a quien se deje y dejar de lado la voluntad de Dios con tal de obtener aquello a lo que en su mente le ha asignado un valor que en realidad no tiene. ¿Sí? Con tal de que yo alcance esto, no importa qué deje en el camino, no importa lo que se destruya, no importa sobre quién yo pise. ¿Por qué? Porque cuando yo alcance esto, cuando yo tenga esto, entonces voy a estar bien. Y bueno, esto es un indicativo de que hay una fortaleza en esa vida, de que ya se ha asumido la manera o la forma de este mundo y que se está haciendo evidente a través de acciones muy concretas. Y mire, hay algunas cosas interesantes que le voy a comentar dentro de lo que estuve estudiando. Decía que de acuerdo a estudios realizados, se dice que cuando llegamos a los 12 años, la mayor parte de nuestra mente ya está formada, ¿sí? Por tanto, todo lo que ingrese en ella será definido por la forma que nuestra mente adquirió en el proceso de esos 12 años. Y cualquier cosa que Dios diga será definida por la forma que ya existe en nuestra mente. Es decir, a la hora que llega un pensamiento de Dios, un argumento de Dios, pues de acuerdo con la forma que yo tenga en mi mente, va a ser cómo lo voy a filtrar, va a ser si lo voy a recibir o si lo voy a rechazar, va a ser cómo voy a reaccionar a esto. Así que cuando la forma de nuestra mente es incorrecta, pues la batalla está perdida, a menos que Dios haga algo. Y mire, con relación a esto de la mente, en realidad podemos vivir del pasado, el presente o el futuro con nuestra mente. Y me gustaría que conforme le estoy diciendo acerca de esta información, usted vaya considerándolo, ¿verdad? Y ubicando en cómo estamos. ¿Sí? Será bueno, la palabra nos enseña que meditemos en nuestros caminos, ¿sí? Que consideremos nuestras sendas, ¿verdad? Que veamos cómo es que vamos, porque eso es útil para que corrijamos el camino en caso de ser necesario. Y le decía que podemos estar viviendo en nuestra mente en el pasado, en el presente o en el futuro. Muchas veces son las experiencias del pasado las que siguen definiendo mi conducta del presente. Dígame si no es verdad, ¿sí? Algo que yo viví, cierta experiencia que tuve y no, pues por eso es que yo hago esto ahorita, ¿verdad? Por eso es que yo pienso de esta manera. Pero también la esperanza es una imagen mental del futuro, hermanos. A veces vivimos del pasado, pero también podemos estar viviendo del futuro, ¿verdad? Y la esperanza es precisamente eso, una imagen que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón de aquello que pensamos que va a suceder más adelante. Cuando la Escritura dice que hay personas que viven sin esperanza, es porque no tienen una imagen precisa del futuro, ¿sí? Es porque no esperan nada bueno para el día de mañana. Y las tendencias suicidas aparecen precisamente cuando no hay esperanza. Pues, ¿para qué, verdad? ¿Qué caso tiene esta vida si no hay nada bueno a la vuelta de la esquina?
Nuestra mente regula lo que recibimos y puede cerrar la puerta de nuestro espíritu. Se lo compruebo porque la incredulidad es la decisión de nuestra mente de no creer. Así que nuestra mente puede abrir o puede cerrar, ¿sí?, la puerta de nuestro espíritu. Lo que pensamos, creemos o decimos forma nuestro propio mundo o nuestra propia realidad. Por ejemplo, hay quienes están solos y piensan y dicen que necesitan una pareja para estar completos. ¿Ha escuchado algo así? Sí. O sea, yo estoy solo y no estoy bien así, yo necesito de una pareja para poder estar completo, para poder estar bien. Cuando la verdad de Dios, la realidad de Dios es que sus hijos estamos completos en Él. Eso dice la Escritura. El punto es, ¿lo creo? Y mire, para aquellos que son solteros, para aquellos que no tienen la compañía de una pareja, si no se es un soltero pleno en Dios, tampoco se será un casado pleno. Si usted no está pleno en la circunstancia en la que está viviendo en el Señor, no importa la circunstancia en la que esté, nunca estará pleno. Porque si Dios no le alcanza, ¿qué nos va a alcanzar? Entonces, la plenitud solamente viene de Él, hermanos. Así que esto es algo que nuestros bloques mentales no nos van a permitir experimentar, a menos que eso se derrumbe, a menos que eso se caiga. Y cuando Dios habla, cuando Dios viene y nos habla de su realidad, nuestra propia realidad se resiste, ¿verdad? Dios viene con su verdad y es como que no, yo levanto mi escudo y opongo resistencia a eso y no cedo, ¿verdad? Y entonces la verdad de Dios no penetra y no lleva a cabo aquello que Dios ha determinado, porque mi propia realidad, de acuerdo a mis argumentos, de acuerdo a lo que hay en mi mente, está resistiéndolo. Y entonces nos resulta difícil hacer o vivir lo que Dios dice. Por ello es absolutamente indispensable, hermanos, que ajustemos nuestra realidad para que concuerde con la realidad de Dios. ¿Sí? Es esencial que yo me alinee con el Señor para que entonces su realidad sea la mía. Mire, los problemas psicológicos y las adicciones de todo tipo, se lo voy a repetir, los problemas psicológicos y las adicciones de todo tipo, ¿sí? No solo me estoy refiriendo a drogas, sino a comida, a sexo, trabajo, celular, no sé cuál sea el tipo de adicción, ¿verdad?, más común aquí en este lugar. Pueden ser de muchos tipos y algunas hasta verse aparentemente piadosas, ¿verdad? Pero los problemas con las adicciones o problemas con nuestra mente psicológicos surgen cuando hemos asumido cosas equivocadas, cuando pensamos, cuando tenemos argumentos que no son verdaderos, como el hecho de que el tener una adicción es algo que me va a dar la satisfacción que necesito, ¿verdad? Si me fumo este cigarrito de X hierbita, ¿verdad? Pues entonces me va a dar lo que estoy necesitando. Y bueno, una fortaleza es una suma de pensamientos que ha construido una casa en nuestra mente. Yo le decía hace un rato, ¿verdad?, que hay murallas que tienen que ser derribadas, así como las de Jericó, y pues vamos a estar viendo cómo la palabra nos habla de fortalezas, y una fortaleza es una suma de pensamientos, ¿sí? Un pensamiento más otro pensamiento más otro más, que están construyendo en mi mente una casa, y esta casa de pensamientos se convierte en un espacio en mi vida de la que el enemigo puede tomar ventaja para conducirme a pecar y a vivir lleno de ataduras o aún de adicciones, como le mencionaba anteriormente. Y usted pudiera preguntarse, pero ¿pasa eso a los creyentes?
¿Sí? ¿Será que es algo que sucede a los hijos de Dios? Pues por supuesto que sí. Satanás puede enviar pensamientos a su mente y si encuentran cabida, porque ya existen ahí una serie de argumentos contrarios a la verdad de Dios, seguramente le llevarán a una acción. No quedarán solamente en pensamientos. El enemigo busca que tengamos una mente carnal, que piensa como los que no conocen a Dios. Así que podemos ser hijos de Dios, pero estar pensando como los que no lo conocen. Estar pensando solo en las cosas de esta vida en lugar de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Cuando nos habla en Colosenses de poner la mira en las cosas de arriba, precisamente se refiere a poner la mente en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Pero podemos tener como creyentes una mente carnal y estar pensando como los que no conocen a Dios. Y la Escritura habla de que la mayoría de la gente del tiempo de Noé solo vivía para lo terrenal, sin considerar a Dios para nada. Lucas 7:27, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 7:27 habla acerca de esto. Dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Sí. Era para lo que vivían, las cosas terrenales. Dice la palabra que vivían ignorando a Dios totalmente, que había una maldad extrema debido a esto. Y lo triste es que cuando un creyente tiene una mente no santa, una mente no renovada, tampoco existirá una vida transformada. Si no existe una vida transformada, no se va a considerar el gobierno de Dios en todo, sino que esa mente va a ser el campo de batalla de Satanás, porque se desplazará la luz de Dios y se conformará a la oscuridad. Y una de las mayores trampas que Satanás ha podido meter en este mundo es la práctica de poner la mente en blanco. ¿Y ha escuchado de eso? Exacto. El yoga, ¿verdad? O el hipnotismo o las regresiones, etcétera, pues tiene que ver con poner la mente en blanco. Esto es lo que se enseña en la meditación trascendental, ¿sí? Y que ha sido introducida en los colegios por la nueva era. Hay escuelas en donde se enseña y se practica esto, aún con niños desde pequeños. Pero la Biblia nos enseña que nuestra mente no debe estar pasiva, ¿sí? Nuestra mente no debe de estar en blanco. Si usted quiere descansar su mente, si hay un momento en el que se siente agobiado y dice, bueno, yo necesito un momento, ¿verdad?, para descansar mi mente, póngala a hacer otra cosa, ¿sí? Pero no la ponga en blanco, por favor. No la deje divagar tampoco, porque ahí se pierde la batalla. Satanás, otra de las estrategias que implementa es llevarnos a dudar de la palabra de Dios, porque él conoce el poder de la palabra. Con la sola palabra Dios creó todo lo que existe, de la nada. Y el enemigo sabe el contenido de poder que hay en la palabra de Dios. Así que se nos presenta una y otra vez preguntándonos, ¿de verdad que Dios dijo eso? Así como con Eva, ¿verdad?, en el huerto, con que Dios ha dicho. Le funcionó en el huerto y le sigue funcionando en nuestros días, así que ¿para qué va a cambiar de estrategia? Satanás tuerce y distorsiona la palabra de Dios como lo hizo con Jesús en la tentación en el desierto. Si usted recuerda en ese pasaje, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero si gusta anotarlo para leerlo posteriormente, está en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Así que con el mismo Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Torció, distorsionó la palabra de Dios. En otros casos, el enemigo roba y retiene la palabra de Dios para que no produzca el fruto para el que fue enviada.
Y de esto nos habla la parábola del sembrador, ¿verdad? El Señor Jesús ilustrándonos acerca de esta verdad. Si gusta leerlo después, en Mateo 13:19 nos habla acerca de ello. O también enseña de manera equivocada la palabra de Dios a través de falsos maestros, tan común en nuestros días, ¿verdad? Desgraciadamente. Puede haber muchas congregaciones que se llamen, que se digan, que se nombren cristianas, pero lo que se está enseñando no es la verdad de la palabra de Dios, sino que hay falsos maestros en muchos de ellos, de ellas, enseñando de manera equivocada la palabra de Dios. Y bueno, esta es una estrategia del enemigo también, para que produzca un resultado contrario al que Dios desea. Y si le damos oportunidad, el enemigo también aprovechará la construcción de fortalezas en nuestra mente debido a dos cosas: la formación que recibimos de nuestra familia o la cultura del lugar en que vivimos. También es algo que él puede aprovechar. El cómo fuimos formados mientras íbamos creciendo, ¿verdad? A través de nuestros padres, nuestros familiares o del entorno que nos rodea, ¿sí? De la cultura que hay en el lugar en el que estamos. Y mire, le voy a poner un ejemplo de esto. Si la circunstancia fue de pobreza, el enemigo enviará pensamientos de que eres pobre y que no puedes lograr nada en la vida. ¿Cuántas personas no tienen una mentalidad como esa? Y es debido a bloques mentales, ¿verdad?, que se formaron conforme iban creciendo por lo que escucharon, por cómo fueron enseñados a través de la cultura o de las personas cercanas. Y si fue lo contrario, enviará pensamientos de que eres superior a los demás. ¿Cuántas naciones no encontramos con estas características, verdad? Naciones en las que la mentalidad general es de, no, soy pobre y no puedo hacer nada en la vida, ¿sí? Y otras naciones que se sienten superiores al resto, ¿verdad? Y que es debido a esos argumentos que hay en la mente. Y mientras más abracemos esos pensamientos, más dominio tendrá el enemigo en nuestra vida. Así que cuando usted lee novelas románticas, cuando, la risita, las mujeres se delatan, cuando ve muchas películas o telenovelas, ¿verdad?, con el concepto del mundo acerca del amor, entre comillas, acerca del amor, y la manera de relacionarse en pareja, o cuando hace suya la manera de pensar en este tema del amor de sus compañeros de trabajo que no temen a Dios, su memoria almacena todo eso en su mente y va llenándola, va saturándola. Entonces, ¿qué cree que va a suceder cuando se presente un desacuerdo o un malentendido o aún una falla de su pareja en el matrimonio? ¿Qué cree que va a pasar si usted está lleno de todo esto que le mencioné? Aflora la novela, ¿verdad? Lo que ha guardado dentro se va a expresar hacia afuera a través de palabras y de acciones. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, elegir lo que permitimos entrar a nuestra mente para que dé forma a nuestra realidad. Porque déjeme decirle que nuestra mente no es una fuente, ¿sí? No es ahí donde se origina. Nuestra mente es un canal a través del cual pasan, ¿sí?, a la que llegan pensamientos, argumentos y que van a ir modelándonos, van a ir moldeándonos, dándonos forma. Así que si alguna vez se había preguntado la razón por la cual quizás ha escuchado muchas enseñanzas de la palabra y que pareciera que poco o nada sucede, habría que revisar de qué está llena la mente. Sí. Porque nuestra tendencia es a darle más crédito a la mentira que a la verdad. Dígame si no, Eva es un ejemplo de eso. Eva había recibido la verdad directamente de Dios mismo. Sin embargo, fue rápido que ella le dio crédito al engaño, a la mentira,
Así que necesitamos escuchar la verdad de Dios, hermanos, y hacerla nuestra. No es solo escuchar y escuchar. Usted puede poner, no sé, en alguno de los aparatos modernos, ¿verdad?, que luego tenemos, predicaciones, y que esté de día y de noche una predicación tras otra, pero el punto es no solo que escuchemos, sino que abracemos, que hagamos nuestro el consejo de Dios, que hagamos nuestra la verdad de Dios para que derribe las fortalezas que se han construido previamente, ¿sí? Para que cuando llega esa verdad realmente derrumbe aquello que estaba establecido anteriormente. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión del lenguaje más sencillo, y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjese, se lo voy a repetir, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Le voy a subrayar esta palabra, transforme, en personas nuevas. ¿Cómo es que eso ocurre? ¿Sí? ¿Cómo es que puede haber esa transformación? Dice, al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo se va a dar esa transformación? En la medida que sea cambiada mi forma de pensar. Continúa el versículo diciendo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Solo entonces. ¿Qué tiene que ocurrir antes? Pues tiene que ser cambiada mi manera de pensar. Tengo que ser transformado mediante esa renovación para que entonces yo pueda conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De otra manera no la voy a ver así. ¿Sí? Voy a ver la voluntad de Dios como algo difícil, como algo gravoso, como algo duro, como algo indeseable, pero no como algo perfecto para mi vida. Y mire, el mundo quiere controlar nuestra mente. Esa es una realidad, pero Dios quiere renovarla. La palabra transformaos, que viene en estos versículos que leímos, es la misma palabra que se usa en Mateo 17:2. Si gusta solamente registrarlo, no lo vamos a leer, cuando nos habla la Escritura acerca de que Jesús se transfiguró. ¿Sí? Recuerda cuando subió al monte con algunos de sus discípulos y que dice la palabra que se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Hubo un cambio en él delante de los ojos de sus discípulos. Y bueno, es la misma palabra que aquí se utiliza para transformarse, es la palabra que se usa para transfigurarse. Es una palabra que también se traduce como metamorfosis. ¿Se acuerda cuándo se utiliza la palabra metamorfosis en el reino animal? Con la oruga, ¿verdad? Convertida en mariposa. También en el caso del renacuajo, que se convierte en rana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues hay un cambio, ¿verdad? Un cambio radical, una transformación total. Pues eso es lo que Dios desea que ocurra en nosotros, pero no va a ser posible que esto se lleve a cabo a menos que yo renueve mi mente. Y bueno, vamos a seguir avanzando en esto, porque esta palabra describe un cambio interno que posteriormente se hace evidente en el exterior. ¿Sí? Es algo que sucede adentro, pero que luego es claro, es visible en el exterior. El mundo quiere controlar la mente del creyente y por eso es que ejerce una presión externa, ¿verdad? Y por eso es que nos bombardea con una serie de argumentos y de ideas y lo que vemos en los medios de comunicación y lo que está alrededor y nos encontramos por todos lados. Pues eso es un esfuerzo por controlar nuestra mente, pero el Espíritu Santo renueva nuestra mente transformándonos interiormente, ¿sí? Si el mundo controla nuestra mente, fíjese bien, si el mundo controla mi mente, entonces yo soy
conformada. La palabra dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Es decir, que yo no tome la forma de. Pero si Dios renueva nuestra manera de pensar, entonces somos transformados. Un cambio desde adentro. Y no sé cuántos de ustedes han visto en algún documental, algún video, o quizás aún en fotos, ¿no? Cómo en algunos lugares, en algunos países, están produciendo sandías cuadradas. ¿Las ha visto? Y no solo sandías, sino aún otro tipo de vegetales a los que les dan forma. ¿Sí? De hecho, yo vi en internet cómo hacerlo aún en casa. Y bueno, lo que están haciendo es ejercer una presión externa, ¿verdad? Al momento que va creciendo ese fruto, cuando todavía está de tamaño pequeño, le ponen una caja, ¿sí? Alrededor, una caja que le va a dar la forma que va a adquirir conforme crece. Así que cuando ya llega a su término de crecimiento, de maduración, pues ya tiene la forma de caja. Y eso es lo que el mundo busca, meternos en su caja, hermanos, controlarnos. Pero lo que Dios quiere es que seamos renovados y como consecuencia transformados, que es la esencia, ¿verdad? Por medio de su palabra, Dios produce en nosotros una mente que se ocupa de lo espiritual. A medida que como creyentes pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios, memorizándola y haciéndola parte de nosotros, de nuestro ser interior, Dios va a ir produciendo en nosotros una mente cada vez más santa, más espiritual. Y bueno, los creyentes hemos sido llamados a luchar para tener una mente espiritual. La palabra nos enseña que en cuanto depende de nosotros estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que tenemos claro. Pero tratándose de esto, nos llama a pelear, nos llama a luchar. Somos llamados a luchar para tener, como le decía, una mente espiritual en lugar de una mente carnal. No es algo que se da en automático, hermanos. No es algo fácil, no es algo sencillo. De otra manera la palabra no nos diría lucha, por eso no nos diría pelea. La mente carnal está llena de las cosas de esta vida y de los argumentos del mundo. La mente espiritual está llena de las cosas de arriba y de los argumentos de Dios. Así que la lucha es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es lo que algunos quizás en su momento, tiempo atrás, aprendimos, ¿verdad? De creer que se trataba de reprender todo tipo de demonios. Esa no es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual de la que nos habla la palabra es una lucha de argumentos, hermanos. Una lucha de argumentos en donde los argumentos del razonamiento humano van en contra de los argumentos de Dios. ¿Sí? Una lucha en donde está ese estira y afloja, ¿verdad? Ese tratar de avanzar, ese tratar de establecer, ese tratar de dominar. Y en este caso, como creyentes, somos llamados a usar las armas de Dios que tienen el poder para derribar toda fortaleza de argumentos que son rebeldes al Señor, para que podamos vivir en obediencia a Él. ¿Sí? Si usted se ha preguntado por qué en momentos le cuesta obedecer al Señor, pues habría que considerar si no hay argumentos, ¿verdad? Si no hay una fortaleza, si no hay una casa de pensamientos edificada en su mente que está yendo en contra de lo que Dios enseña y que por eso pues hay una resistencia para la obediencia en algunos casos. Abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios 10, vamos a leer los versículos 4 y 5, por favor. Nuevamente se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué usamos, hermanos? ¿Cómo son las armas de Dios? Poderosas. No las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos.
Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos a los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así que en eso consiste la guerra espiritual. ¿Sí? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, ¿sí? No los razonamientos que el mundo me da, no el pelearme, ¿verdad? No el discutir, no cualquier otra cosa que esté fuera de lo que aquí nos indica, sino que son las armas provistas por Dios las únicas capaces de derribar esas fortalezas del razonamiento humano. Son las armas poderosas de Dios, las únicas que tienen la capacidad para destruir los argumentos falsos, para ayudarnos a discernir el engaño de la verdad, el error de lo que viene de parte de Dios. Se capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así que el Señor quiere y nos ordena, hermanos. No es una sugerencia, es una necesidad y es un imperativo, ¿verdad? Es una instrucción que nos ocupemos en la tarea de luchar para poseer la tierra interior de nuestras vidas, en este caso, nuestra mente. ¿Sí? Estamos hablando de una guerra espiritual y cuando se trata de pelear es porque queremos conquistar algo, ¿verdad? Cuando se trata de pelear es porque se pretende ganar algo por lo cual se está luchando. ¿Sí? No es nada más el punto de vamos a pelear por pelear, sino que en este caso es una lucha en la cual buscamos conquistar una tierra, pero esa tierra, diciéndolo como una analogía, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra mente. Cuando hablamos de estar sanos en nuestro interior, hermanos, fíjese bien, estar sanos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, debemos reconocer que la mente es un gran campo de batalla. Así que es importante que meditemos, ¿verdad? Que reflexionemos, ¿cómo estoy? ¿Estoy sano en mi corazón? ¿Estoy sano en mi mente? ¿O tengo una serie de luchas, ¿sí? Vivo en angustia, no tengo paz, me deprimo. Pues habrá que revisar si no es debido a que hay una serie de fortalezas en nuestra mente que nos están conduciendo a esto. No puede haber paz en la vida de una persona hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia a Cristo. Sí. Quizás usted no vive en angustia de manera general, pero quizás haya algunos momentos o algunas áreas en donde usted puede ubicar que sí hay tiempos, ¿verdad?, de desesperación, de ansiedad, y lo que la palabra nos está enseñando es que para que podamos estar en paz, cada pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, debemos sujetarlo, debemos ponerlo en obediencia. Aquí lo que significa es poner bajo control. No permitir que nuestra mente divague ni que pensamientos contrarios a Dios sean abrazados. Como siervos del Señor que somos, cada uno de los hijos de Dios, somos mayordomos de nuestra mente, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados para administrar nuestra mente. Tenemos esa responsabilidad delegada de parte de Dios. Y si Cristo es el Señor de nuestra mente, pues nuestra mente debe de obedecerle a Él. Debemos enfocar nuestra mente en las cosas que Él quiere que pensemos. Debemos colocar nuestra mente al servicio de Cristo si decimos que Él es nuestro Señor. Es cuando nuestra mente está divagando que vienen los malos pensamientos, hermano. Cuando la dejamos ahí, ¿verdad?, sin control, sin supervisión, pues entonces damos cabida a malos pensamientos, aparecen entretenimientos no santos, ideas que no son apropiadas. Y mire, es cuando aparece la crítica al hermano. Cuando la mente anda por ahí divagando, ¿verdad?, pensando en lo que no debe, pues ya encontré aquí a quien comerme en el proceso, ¿verdad? El que critica
no es el que está haciendo algo, sino el que no hace nada. Regularmente así pasa, ¿verdad? Los que menos hacen son los que más critican y dicen cómo es que deberían de hacerse las cosas. El que hace tiene la mente ocupada, entonces pues no tiene tiempo para criticar. Pero el que no hace nada ve errores en todos. Así que debemos cuidar, hermanos, nuestra mente. Y quizás usted se pregunte, pero ¿cómo le hago? A lo mejor lo he intentado en otras ocasiones y no lo he logrado, no he podido. Mire, déjeme darle una clave. La batalla no se gana al esforzarse tratando de no pensar en lo que no debo pensar. ¿Me supe explicar? Que es un juego de palabras ahí medio… ¿Sí? Cuando yo me esfuerzo en no voy a pensar en esto, esto no está bien, no debo pensar en esto, no debo pensar en esto, no debo… Lo que está haciendo es reforzar ese pensamiento. Entonces, la batalla no la ganamos cuando nos esforzamos en no pensar en algo, sino más bien es pensar en lo que sí debo pensar. ¿Sí? Y mire, Proverbios 23:7 dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. ¿Sí? Entonces, el punto es pensar en lo que sí debo pensar. Pero ¿cuál es el pensamiento en mi corazón? Pues es lo que va a haber, ¿verdad? Como resultado. Ahora mire, la Escritura nos da una lista de filtros por los que debemos pasar los pensamientos para saber si se ajustan a los parámetros de la obediencia a Cristo que leímos en los versículos anteriores, ¿verdad? Y le voy a pedir que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahí la Escritura nos da esta lista. ¿Sí? Dios en su bondad, el Señor que es tan precioso, nos habla acerca de estos parámetros que nosotros podemos utilizar para filtrar, para pasar a través de esto nuestros pensamientos y poder ubicar, poder tener claro si se ajusta con los parámetros de Dios, ¿verdad? Si se sujetan a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Que es otra versión de la Biblia también de lenguaje sencillo. Dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Así que ahí están los parámetros, hermanos. Dígame, ¿para qué sirve el control de la televisión? ¿Para qué? Para manejar la televisión. ¿La tele se controla solita? ¿No? Es para controlar, ¿verdad? De hecho, el nombre lo dice por sí mismo, el control de la televisión. Este aparatito sirve para poner la televisión, ¿verdad? En el programa que yo decida ver, para sintonizar el canal que yo elija, ¿verdad? Y para ver lo que está ahí en ese canal transmitiéndose. Pero fíjese que la responsabilidad de en qué canal de pensamiento sintonizo mi mente es mía. ¿Sí? Dios nos ha dado a usted y a mí el control. Para decidirlo. Así que cuando llega algo a mi mente, yo debo de pasarlo por el filtro de los parámetros bíblicos y preguntarme, ¿esto que vino a mi mente? Acuérdese que la mente no es una fuente, es un canal, ¿verdad? Llegan los pensamientos y nosotros determinamos si van a pasar y a formar en nosotros, si los vamos a abrazar o si los vamos a desechar. Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, ¿esto que vino a mi mente es verdadero? Bueno, pues puede ser que sí pase el filtro, ¿verdad? De que es verdadero. Pero si continúo con el resto de los filtros, ¿verdad? Y me pregunto, ¿es puro?
es bueno. Y cada una de las cosas que menciona la Escritura, pues eso nos va a ayudar a tener bien claro si es algo que viene de Dios o no. Si no lo es, soy el único responsable de llevarlo a la obediencia a Cristo, poniendo en su lugar, ¿sí? Poniendo en lugar de ese pensamiento aquello que se alinea con el Señor. Y mire, le voy a dar un tip. Cuando venga a su mente un pensamiento grosero o impuro, deshágase de él al instante y pídale perdón al Señor. Esa es una manera en la cual llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? No lo deje para después. Inmediatamente me vino esto. Sabemos que el enemigo lanza pensamientos, ¿sí? Nuestra carne pues también no nos ayuda. A veces puede ser una persona que viene y nos dice algo, pero en el momento que eso llega a mi mente, si yo ubico con el filtro de la palabra que eso es algo contrario a Dios, lo que debo de hacer es deshacerme de él inmediatamente y pedirle perdón al Señor, reconociendo que eso es algo que le ofende. Y va a ver los resultados. Porque si cultivamos esos pensamientos, se van a arraigar, van a crecer y van a producir un mal fruto. Así que a veces Satanás arrojará su basura de manera personal y otras veces usará a personas para hacerlo. Y una de las mejores maneras de vencer sobre los pensamientos malos es la de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Así que dedique tiempo, hermano, hermana, a memorizar la palabra de Dios. Dedique tiempo a meditar. ¿Sabe por qué nos queda tan poco en la práctica de tantas predicaciones, de tantas enseñanzas que escuchamos y que recibimos? Es debido a nuestra falta de meditación en ello. La palabra nos habla acerca de la importancia, de la necesidad de meditar, de que yo traiga esa palabra con la que Dios me habló, en la que Dios tocó cierta área en mi vida, con la que Dios señaló algunos aspectos en donde yo debo dar respuestas. Es importante que yo medite en eso, que yo lo recuerde, que yo incluso escudriñe la palabra para ahondar en ello. Entonces, dedique tiempo a memorizar la Escritura. Cuando Jesús resistió al enemigo en el desierto, ¿con qué fue que lo resistió? Con la palabra de Dios. Pudo haber sido posible si Jesús no hubiera tenido en su memoria la Escritura. Bueno, sabemos que Él es Dios, ¿verdad? O sea, pero también estaba el lado humano de Jesús y la realidad es que pasó por un proceso de aprendizaje. Entonces, es importante que vayamos a la palabra de Dios, que nos llenemos de ella, que busquemos cuáles son los argumentos de Dios acerca de tal tema, ¿sí? Que busquemos acerca de temas específicos que representen áreas de lucha en mi vida, ¿verdad? Si yo estoy luchando con cierta área, si estoy batallando con cierta respuesta que no he logrado dar al Señor, ¿verdad? Si Dios me ha puesto su dedo en algún área de mi vida en donde yo debo de hacer cambios, en donde yo debo de rendir, ¿verdad? Si estoy luchando en aspectos como, qué sé yo, podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero pudiera ser la queja, el chisme, el orgullo, la impureza, el temor, ¿sí? Quizás es que estoy batallando con miedo o con pereza o con pensamientos de adulterio. Podríamos mencionar muchísimas cosas, pero el punto es que yo identifique esa área y me vaya a la Escritura para escudriñar, para ubicar, para guardar en mi mente y en mi corazón qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa acerca de eso, cuáles son los argumentos de Dios. Yo estoy teniendo ciertos argumentos que me están llevando a luchar en este campo de batalla que es mi mente, ¿verdad? Hay una estira y afloja y no logro tener la victoria. Bueno, pues vayamos a la palabra que es poderosa
para derribar todo eso y guardémosla, apropiémonos de ella, ¿sí? Que la abracemos de tal manera que forme parte de nuestra manera de pensar y que podamos dejar atrás aquello que eran argumentos contrarios al pensamiento de Dios. Nuestra espada, hermanos, es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo se defiende el creyente de los ataques del enemigo cuando viene en contra de nosotros y a veces incluso utiliza la palabra para tentarnos? ¿Con qué nos defendemos? Con la palabra de Dios. No tenemos otra arma. Es la palabra poderosa de Dios, hermanos. Creo que el problema es que muchos no hemos experimentado, o muchos no han, más bien, experimentado el poder de la palabra de Dios en un nivel en el que tengamos la experiencia para poder decir, es verdad que Dios hace cosas poderosas por medio de su palabra. Es verdad que Dios puede sanarme la mente, es verdad que Dios puede sanarme el corazón, es verdad que Dios puede ponerme del otro lado, es verdad que Dios puede llevarme más allá de hasta donde he llegado, es verdad que yo puedo tener una mente espiritual, una mente sana. La Escritura enseña que los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos sabemos eso? Sí, lo dice la palabra de Dios. Y cuando la Escritura habla acerca de que como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, a lo que se está refiriendo es a la capacidad que nos ha sido dada para poder entender las verdades espirituales, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les pasó que antes de convertirse al Señor leía la Biblia y no entendía nada? A mí me pasó, no sé a cuántos de ustedes. ¿Por qué? Porque no teníamos la mente de Cristo, el Espíritu de Dios no moraba en nosotros, no habíamos sido habilitados para entender las verdades espirituales hasta que Dios hizo una obra en nosotros de transformación, ¿verdad? Y nos capacitó para poder entender eso que se discierne espiritualmente, como nos dice la palabra. Y el punto es que podemos tener la mente de Cristo por lo que ya le mencioné, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y porque Dios nos habilitó para poder entender la verdad de su palabra. Pero hay una diferencia enorme, hermanos, entre tener la mente de Cristo y tener a Cristo en la mente. ¿Qué es tener a Cristo en la mente? Es ver la vida desde el punto de vista de Cristo, teniendo presentes sus valores, sus deseos, pensar como Dios piensa. ¿Sí? Que cuando alguien me ofende, si yo pienso como Dios piensa, si tengo a Cristo en la mente, entonces tengo claro que debo perdonar. Cuando hay escasez o problemas, si tengo a Cristo en la mente, entiendo que debo confiar. Si tengo a Cristo en la mente, cuando mis emociones me dicen que estoy solo, yo creo lo que dice su palabra de que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. Si tengo a Cristo en la mente, cuando tengo necesidad y mis ojos van a voltear solo a Él y a nadie más. Necesidad de cualquier tipo. Yo no voy a poner los ojos en una cosa o en una persona para suplir mi necesidad. Voy a ponerlos en Él. Si tengo a Cristo en la mente, cuando me sé débil, busco en Él la fuerza. Cuando me siento inseguro, busco solamente en Él la afirmación y la seguridad. No la busco tampoco en una persona. No la busco en mi trabajo o en X cosas. Cuando tengo a Cristo en la mente, sé que si necesito sabiduría, voy a estar seguro de que Él me la va a dar si se la pido. Cuando me atacan, busco en Él la gracia para no responder. Cuando me siento confundido, acudo a Él por dirección.
cuando tengo a Cristo en la mente, lo considero en cualquier aspecto de la vida, ¿sí? Cuando veo sus obras, reconozco su bondad. Cuando pienso en Él como mi tesoro más valioso, como mi más grande deleite. Cuando debo tomar una decisión y pienso en qué haría Jesús, es que tengo a Cristo en la mente. En lugar de pensar en lo que haría el mundo, pienso en qué haría Él. Y esto solo por mencionar algunas cosas. Tener a Cristo en la mente es tener una mente santa, hermanos, que se renueva, que es dirigida por el Espíritu Santo, que es alimentada por la palabra de Dios. Ya para terminar, quisiera preguntarle, ¿aprendimos algo hoy? ¿Sí? Aunque sea una cosita, ¿sí aprendió algo? ¿Ha podido ver en mayor medida la trascendencia de tener una mente santa y espiritual? Pues bueno, yo espero que nos quede claro que la guerra espiritual que debemos pelear es una guerra de argumentos en la que es esencial que los pensamientos de Dios sean los que prevalezcan, ¿verdad? Sean los que ganen, para que nuestra conducta pueda ser en obediencia a la palabra de Dios, que podamos haber aprendido, tener claro que somos responsables de lo que pensamos y que tenemos la provisión de filtros en la Escritura que nos ayudan a identificar aquello que viene de Dios para pensar en eso y lo que no, para desecharlo. ¿Sí? Que como creyentes nos ha sido dada la mente de Cristo, pero que necesitamos a Cristo en nuestra mente todo el tiempo, hermanos, para que nuestra mente sea una mente espiritual y no carnal. Que la transformación que Dios hará con nosotros en el proceso de santificación que Él inició el día que nos salvó, el día que nos perdonó, que nos rescató, en buena medida, fíjese bien, ese proceso inició ese día, pero ese proceso continúa. La Escritura dice que la buena obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará, ¿verdad? La va a llevar hasta el fin. Entonces, ese proceso de santificación durará mientras usted y yo estemos aquí en esta tierra, hasta el día que muramos o que el Señor venga. Entonces, es importante que usted y yo tengamos claro y siempre presente que ese proceso de santificación, de transformación que Dios va a ir llevando para que seamos cada vez más como Cristo, en buena medida depende de que renovemos nuestro entendimiento, ¿sí? Nuestra manera de pensar. Entonces, voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y ¿qué le parece si oramos al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos tener un poco más nuestra necesidad de hacer ajustes, ¿sí? De derribar fortalezas en nuestra mente? ¿Cuántos identificamos ciertas conductas en nuestras vidas que están relacionadas con el hecho de que hay argumentos que son contrarios a la verdad de Dios y que hemos asumido como verdaderos, pero que no lo son?